cordial saludo para todos. Estamos en nuestra serie Univalle Magistral. Hoy vamos a hablar de ciberseguridad. Esta actividad hace parte de las actividades de divulgación de nuestro posgrado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Valle. Vamos a estar charlando, conversando de una manera informal, con un enfoque divulgativo, con el ingeniero Sigifredo Hernández de Celsia S.A., quien también a su vez es profesor en nuestros programas de maestría en redes de comunicación y especialización en redes de comunicación. Y en los próximos minutos vamos a dialogar de forma, ojalá amena, sobre este tema de tanta importancia en la actualidad para todos, como es la ciberseguridad. Pero para hablar de ciberseguridad es necesario primero ponernos de acuerdo, saber, entender qué es ciberseguridad y por qué es importante. Para ello, entonces, vamos a ver primero la definición del estándar ISO 27100, en donde menciona la ciberseguridad como proteger a la gente, a la sociedad, a las organizaciones y las naciones de riesgos cibernéticos. En esta definición es importante darnos cuenta cómo se menciona la gente, la sociedad, las organizaciones, las naciones. Es decir, no se habla de computadoras, no se habla de máquinas. Es un tema que atraviesa prácticamente a todos los elementos que componen nuestra convivencia como seres humanos. Hay definiciones más detalladas, como por ejemplo la de la recomendación ITUT X1205, donde habla sobre la ciberseguridad como una colección de herramientas políticas, conceptos de seguridad, protecciones, directrices, enfoques de gestión de riesgos, acciones, capacitación, mejores prácticas, aseguramiento y tecnologías que se pueden utilizar para proteger el entorno cibernético y los activos de organización y del usuario. También esta es una definición bastante amplia, pero quizás la mejor manera de ver qué es ciberseguridad está dada por el currículo de ciberseguridad establecido por ACM e IEEE en programas postsecundarios. Y aunque este es un documento bastante amplio, vamos solamente a enfocarnos en los elementos esenciales, en donde se describe primero la ciberseguridad como una disciplina formada o que se puede ver desde diferentes lentes, como por ejemplo los sistemas de información, las ciencias de la computación, la ingeniería de computadores, ingeniería de software, tecnologías de la información. Dentro de todo este pentágono que vemos aquí se distinguen conceptos transversales y 8 áreas del conocimiento. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos rápidamente. De los conceptos transversales, este currículo identifica la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, el riesgo, el pensamiento de los adversarios y el pensamiento a nivel de sistemas. Y como áreas de conocimiento, los datos, el software, los componentes, las redes de comunicación, los sistemas, los seres humanos, las organizaciones y finalmente la sociedad. Vamos, antes de entrar en materia, a dar una visión muy corta sobre cada uno de estos elementos y empecemos ya en nuestra charla. En el tema de seguridad de datos incluimos conceptos tales básicos de criptografía, informática forense, comunicaciones seguras extremo a extremo, integridad y autenticación de datos y seguridad de almacenamiento de la información. Este es, digamos, en conceptos de criptografía, pues los elementos clásicos de criptografía simétrica, asimétrica, funciones hash, funciones invertibles, no invertibles,
Bueno, son los conceptos básicos de criptografía. Bueno, muy bien. Entonces, este capítulo es normalmente fuertemente matemático y también se apoya en el análisis de algoritmos. El segundo componente es la seguridad del software, en donde se enfoca en el desarrollo de software con seguridad y análisis de debilidades o vulnerabilidades en mente, de modo que no puedan ser fácilmente explotadas. Fíjense que nosotros dependemos a diario de computadoras que usan software, pero si ese software no está diseñado con seguridad en mente, se vuelve una fuente de vulnerabilidades. Elementos de este tema, principios fundamentales de diseño, incluidos privilegio mínimo, diseño abierto y abstracción, requisitos de seguridad y su papel en el diseño, problemas de implementación, pruebas estáticas y dinámicas, configuración y aplicación de actualizaciones, y la ética en el desarrollo, las pruebas y la divulgación de las vulnerabilidades del software. El tercer elemento, seguridad de componentes. Aquí hablamos de vulnerabilidades de los componentes del sistema, ciclo de vida de los componentes, principio de diseño de componentes seguros, seguridad de la gestión de la cadena de suministro, pruebas de seguridad e ingeniería inversa. Seguridad de las conexiones, lo podemos ver más fácilmente como seguridad de las redes de comunicación, sistemas, arquitectura, modelos y estándares, interfaces de componentes físicos, de componentes software, ataques de conexión, ataques de transmisión. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de las 8 dimensiones de la seguridad en una red de datos: control de acceso, autenticación, no repudio, confidencialidad de los datos, seguridad de las comunicaciones, integridad de los datos, disponibilidad y privacidad, con amenazas tales como la destrucción, la corrupción, el borrado, el dar a conocer la información y la interrupción del servicio. En cuanto a seguridad del sistema, podemos mencionar políticas de seguridad, autenticación, control de acceso, monitoreo, recuperación, pruebas y documentación. En cuanto a la seguridad que refiere a los seres humanos, gestión de identidad, ingeniería social, concienciación y comprensión de los temas de importancia de la seguridad, privacidad y seguridad del comportamiento social, privacidad y seguridad de los datos personales. En cuanto a la seguridad a nivel de organizaciones, gestión de riesgos, muy importante, gobernanza y política, leyes, ética y cumplimiento, y estrategia y planificación. Y para terminar, seguridad de la sociedad, aspectos tales como delitos cibernéticos, derechos cibernéticos, ética de la cibernética, política de la cibernética y privacidad. Vale mencionar el artículo 269 de la Ley 1273 de 2009, donde se tipifican los delitos en el Código Penal que están relacionados con la ciberseguridad. Entre ellos, por ejemplo, acceso abusivo a un sistema informático, obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación, interceptación de datos informáticos, daño informático, uso de software malicioso, violación de datos personales, suplantación de sitios web para capturar datos personales, hurto por medios informáticos y semejantes, y transferencia no consentida de activos. Con esta pequeña introducción, entonces ahora sí pasamos a nuestra charla con el ingeniero Sigifredo Hernández. Ingeniero, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ingeniero, la primera pregunta que queremos hacerle es, en su opinión, ¿por qué es importante que hablemos de seguridad todos? Todos, me refiero a todos los miembros de la sociedad, de los grandes, chicos, pequeños, en general. ¿Por qué la ciberseguridad tiene hoy en día una importancia relevante en nuestra sociedad? Sí, la ciberseguridad se vuelve cada vez más importante porque tiene que ver con un aspecto muy necesario en nosotros, que de hecho está contemplado en la Constitución, que tiene que ver con el habeas data y la privacidad, ¿sí?
Entonces, si desde niños en los currículos académicos fuéramos creando la conciencia de lo que es la ciberseguridad, podríamos evitar temas como los que están ocurriendo hoy, como es el robo de identidad. Entonces, por ejemplo, la manera como se está utilizando la inteligencia artificial permite que se pueda crear videos, que se puedan crear imágenes, que se pueda crear voz, ¿sí? Que se puedan crear situaciones donde se suplante la identidad de otra persona, ¿sí? En la medida en que somos conscientes de qué postura debemos de tener frente a un ataque cibernético, vamos a poder evitar esa invasión a la privacidad. Ese es para mí uno de los aspectos más importantes como ciudadano, ¿sí? Como persona normal, como persona común, que está interesado en que mis datos, que tienen que ver con mi identidad, se protejan. Solo se necesitan 5 datos en Internet para poder ser alguien. Uno es tu número de cédula, tu fecha de nacimiento, tu nombre, tu nombre, perdón, el número de tarjeta de crédito y la fecha de vencimiento de la tarjeta de crédito. Y nos falta el código ahí, el código CVE. Con eso eres alguien en Internet, ¿ya? Entonces, en la medida que nosotros creemos conciencia de cómo debe ser esa postura frente al riesgo cibernético, vamos a poder evitarlo. Correcto, muchas gracias, ingeniero. Con esta descripción que usted nos acaba de hacer, digamos, ¿cómo podríamos aumentar la conciencia sobre la ciberseguridad entre el público en general, digamos? ¿Cómo podríamos motivarlos a que se cuiden más, a que vean la ciberseguridad como algo que es hoy en día muy importante y relevante? Sí, el sector financiero ha hecho un esfuerzo bien importante en educar y sensibilizar a las personas en lo que tiene que ver el manejo de sus datos semiprivados, que son los datos que tienen que ver con el dato financiero. Pero en el fondo deberíamos ir más allá. Ojalá, así como buscamos que posiblemente exista un pregrado en ciberseguridad, ¿sí? Que exista un pregrado en ciberseguridad, la ciberseguridad no solo se llevará a la universidad, sino que se llevará a los colegios, y en los colegios se pudiera dictar como una materia técnica, así como se dicta electrónica, como se dicta electricidad, como se dicta metalmecánica, como se dicta cualquiera de estas materias, se podría llevar a los colegios a ese nivel. Y desde niños, miren, hoy no sé si afortunado o desafortunadamente, la verdad, no quisiera como entrar en ese punto de juzgar, pero los niños tienen acceso a un celular o a una tablet desde muy corta edad. Y desde muy corta edad lo estamos exponiendo a información y a todo lo que le pueda llegar a través de ese medio de comunicación que está utilizando. Pero la pregunta es, ¿cómo lo estamos protegiendo? Entonces, como padres, nosotros tenemos una responsabilidad en la temprana edad de protegerlo mediante controles que establezcamos en esos dispositivos que utilicemos. Pero luego, en la medida que se van dando esos controles, sí deberíamos de llevar a las escuelas esas buenas prácticas de ciberseguridad. Por ejemplo, tuve experiencias donde de parte de la Policía Nacional se dictaban este tipo de charlas en los colegios y en las escuelas, ¿sí? Para poder educar a los niños y a los jóvenes en estos aspectos. Entonces, la educación, así como se entrega un celular, deberíamos de entregarle de una vez cómo protegerlo, ¿sí? Es para mí la manera en que se debe abordar este tema a nivel de todas las personas y como población, como personas que somos. Ingeniero, ahora que está tan en auge la inteligencia artificial y como todas las invenciones humanas se pueden usar para el bien o para el mal, ¿cómo, en su opinión, está afectando el auge de la inteligencia artificial
el campo de la ciberseguridad, tanto en términos de amenazas, de ataques, como también en estrategias de defensa. ¿Cómo ve usted ese campo? Sí, la inteligencia artificial, así como nos permite tener una herramienta que nos ayuda a hacer mejor las cosas, si la utilizamos de una manera diferente, podemos o puede ser utilizada por las organizaciones criminales con un enfoque totalmente lucrativo. Entonces han ocurrido casos, como lo mencionaba ahorita, donde se suplanta la voz de un ejecutivo o de un director de una empresa autorizando un pago, y pues la persona quien le escucha obvia de pronto algunos controles por la presión que siente en ese momento de hacer el pago y terminan haciéndolo. En otros casos se ha utilizado la inteligencia artificial para, de hecho, dar mala información o desinformación respecto inclusive hasta en temas que tienen que ver con países, donde se ha reemplazado o se ha suplantado la identidad de dirigentes y de gobernantes. Pero así como se puede suplantar la identidad de un dirigente y un gobernante por desinformación, también se puede suplantar para las personas y es difícil reconocer si esa imagen que estás viendo es una imagen generada por la inteligencia artificial o es una imagen de una persona de la empresa que está a través de un video dándote una instrucción para que hagas un pago. Esa es una manera con la suplantación de identidad. La otra manera es utilizar la inteligencia artificial para crear herramientas que permitan hacer los ataques cibernéticos sin tener el conocimiento necesario para hacerlo, ¿sí? Entonces, si tú de alguna manera intentas orientar a la inteligencia artificial para que te ayude a crear la manera de hacer un ataque y lo logras, ella te va a entregar las herramientas que tú necesitas para eso. De hecho, también existe inteligencia artificial, así como existe un ChatGPT, existe un Gemini o existen Copilot, por mencionar algunas de los que son más posicionados. También existe inteligencia artificial orientada para crear herramientas de ataques cibernéticos, ¿ya? Específicamente. Bueno, muy bien. Ya antes del primer corte, con la pandemia muchos de nosotros tuvimos que hacer trabajo remoto. Y trabajar remotamente implica también, de alguna manera, ciertos riesgos de ciberseguridad. Como esta idea de trabajar remotamente cogió fuerza y se habla ahora con menos sorpresa de trabajo remoto, ¿usted qué tips recomendaría a las personas que están haciendo trabajo remoto para, desde el punto de vista de ciberseguridad, no tener sorpresas? Sí, no, lo primero es que utilicemos un equipo que sea un equipo entregado por la empresa con la protección que la empresa te da, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Hace poco, por ejemplo, como a principios de año, cuando se empezó con todo el auge de la inteligencia artificial, se publicó uno de los primeros ataques hechos a la inteligencia artificial. Así fue la manera como se publicó. Resulta que cuando fuimos a hacer el ejercicio de revisar en qué consistió ese ataque, lo que sucede es que en los equipos que utilizamos en casa, utilizamos navegadores, esos navegadores en Internet. Y cuando nosotros estamos navegando en Internet, normalmente, para no tener que escribir la contraseña cada vez, le decimos al navegador que la guarde, ¿sí? Y resulta que hay un programa o un código malicioso que se instala en el navegador que es capaz de robar ese usuario y esa contraseña que tú tienes. Y en la medida que tú vas utilizando los distintos sitios, te va robando el usuario y la contraseña, y luego es publicado en la Internet oscura todos los usuarios y todas las contraseñas.
¿Qué tiene que ver esto con el tema de la inteligencia artificial que hablaba al principio? Que se empezó a buscar cuáles eran los usuarios que más utilizaban la inteligencia artificial y qué sitios frecuentaban, y se robaron los usuarios y las contraseñas a través de ese código malicioso que se llama InfoStealers, que guardaba esa información y luego fue publicada como una brecha, ¿ya? Pero si ven, en el fondo es un equipo que no está protegido adecuadamente y que nosotros estamos confiando en él. Entonces, lo primero es tener un equipo en el que podamos confiar. Lo segundo, utilicemos un doble factor de autenticación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo me conecto, utilizo un usuario y una contraseña, pero además tengo algo que me permite hacer la autenticación. Y ese algo tiene que ver con un código que me envían al número del celular o una aplicación que tengo instalada en el celular que me genera un código para poderme conectar. Y en el momento en que yo sé algo con lo que me puedo conectar y tengo algo con lo que me puedo conectar, hay un doble factor de autenticación, y de esa manera se garantiza que eres tú quien se conecta, ¿sí? Ese es un segundo factor. Y tercero, tratar de utilizar o tratar de hacer lo siguiente, y es crear esta conciencia. Cuando yo descargo un video gratis, cuando descargo una película gratis, cuando descargo una herramienta por la que no tengo que pagar o un programa por el que no tengo que pagar, el pago que estoy haciendo es mi identidad. Soy yo, es el producto, soy yo. Entonces, lo que recomendaría es no lo usemos, ¿sí? No hagamos ese tipo de situaciones para que no solo coloquemos en riesgo nuestros datos y los de la empresa. Correcto. Después de este primer segmento volveremos ya con aspectos más profundos sobre ciberseguridad. Entonces los esperamos en unos segundos. Bien, estamos en nuestra charla, hablemos de ciberseguridad con el ingeniero Sigifredo Hernández de la empresa Celsia S.A., quien también a su vez es profesor en nuestros programas de maestría y especialización en redes de comunicación, en el curso Seguridad para Redes de Comunicación. Vamos a empezar este segundo segmento hablando de pequeños tips de seguridad, de ciberseguridad para todos en general. Por ejemplo, ingeniero, ¿por qué es importante o deseable borrar las cookies del navegador? Sí, ahorita lo mencionaba, y es que cuando guardamos las contraseñas y los usuarios en el navegador, pueden existir códigos maliciosos que se apropien de ese tipo de programas que están diseñados para hacer una navegación más fácil al usuario. Pero una buena práctica es que en el navegador existen varios tipos de configuración que tiene que ver con el nivel de seguridad con que navegamos. Entonces hay un nivel básico, hay un nivel estricto y hay un nivel totalmente restringido. Entonces lo primero que debemos de hacer es tratar de configurar un nivel que no sea básico sino estricto, y lo otro es que cuando el navegador se cierre, elimine este tipo de cookies, elimine archivos temporales y elimine información que el navegador va guardando para facilitar la navegación. Es una práctica que es muy importante hacer. Y otra cosa es que cuando entremos a los sitios, no nos dé miedo decir rechazo todas las cookies, porque digamos que con las leyes de privacidad que se emitieron en Europa, todos los
programas te deben de dar la oportunidad de que tú puedas seleccionar cuáles cookies son necesarias o cuáles cookies autorizas a utilizar. Entonces, no te den miedo a decir la rechazo, ¿ya? Y tú continúas navegando. Entonces, eso se oye muy sencillo, pero muchas veces uno piensa que porque no le doy rechazar, no me va a dejar navegar, pero no es así. Entonces, un principio muy básico de seguridad es hacer eso, rechazar las cookies que uno pueda, que se guarden dentro del navegador y que solo se utilice lo estrictamente necesario y que al cerrar el navegador se cierren y se eliminen estos archivos temporales. Desde el punto de vista de los riesgos, cuéntenos cómo se analiza, cuál es la estrategia para el análisis de riesgos de ciberseguridad a nivel corporativo y en general a nivel de una organización. Muy bien. De manera general, lo primero que debemos de identificar en la empresa cuando hablamos de ciberseguridad es qué nos genera valor en la empresa. ¿Sí? Es la primera cosa que nos debemos de preguntar, ¿qué nos genera valor? ¿Por qué? Porque eso que nos genera valor es lo que debemos de revisar a qué riesgos o a qué tipo de ataques cibernéticos pueden estar sometidos. Entonces, esto hace que nosotros tengamos que hacer como primer paso un análisis de impacto del negocio, donde a nivel de procesos analizamos los procesos que más le generan valor a la empresa y qué sucedería si ese proceso deja de funcionar por un ataque cibernético. ¿Cuánto le costaría a la empresa el que ese proceso deje de funcionar por un ataque cibernético? Cuando ya tenemos identificado qué es lo que le genera valor a la empresa, entonces empezamos a hacer un análisis de riesgos, ¿ya? Y comprendiendo que el riesgo es esa probabilidad de que un ataque cibernético se materialice y cuál es el impacto que podría llegar a tener sobre el proceso que estamos tratando de proteger o la información de ese proceso que estamos tratando de proteger. Después de que hacemos el análisis de riesgo se debe tipificar de tal forma que se pueda ubicar como en un mapa de calor donde cuáles son riesgos críticos, cuáles son riesgos altos, cuáles son riesgos medios y cuáles son riesgos bajos. Porque esto le permite a los comités directivos de las empresas poder saber en qué deben de orientarse. Entonces, todo lo que sea crítico requiere la atención de la dirección para poder protegerse. Luego de que ya hemos identificado esos riesgos críticos, identificamos qué vulnerabilidades tenemos, cuáles son nuestras amenazas reales y cuál es ese nivel de riesgo, ¿sí? Y después de que ya hemos recorrido como esa manera de hacer el impacto del negocio, la evaluación de riesgos y tenemos identificados los riesgos, ahí sí pensamos en los controles. Y los controles pueden ser de 4 tipos. Pueden ser controles técnicos, pueden ser controles físicos, pueden ser controles legales o pueden ser controles administrativos o controles de las personas. Entonces, dependiendo del tipo de control que vamos a implementar, es donde empezamos a hacer un ejercicio que nos permite identificar cuáles son los controles que debemos de implementar que tengan el mayor impacto con el menor esfuerzo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo ubico los controles que debo implementar con mayor impacto, con menor esfuerzo, hago una ruta de implementación donde voy a tener unas ganancias rápidas y esas ganancias rápidas voy a irlas presentando en la medida que voy haciendo la implementación y en la medida que voy justificando los presupuestos que se requieren para la implementación de esos controles. Al final, lo que se tiene que buscar es que la empresa sea consciente, ¿sí? Y que además de que sea consciente, responda con oportunidad a un ataque cibernético y que pueda aguantar un ataque cibernético y recuperarse de él, o sea, que sea resiliente. Ingeniero Sigifredo, usted como proviene del universo, está inmerso en el sector eléctrico, tiene que ver cotidianamente con equipos de tecnología de la información
pero también equipos de tecnología operativa u operacional. Entonces, por ejemplo, entre los segundos podemos mencionar sistemas SCADA, PLC, IEDs y similares, data loggers quizás. ¿Cuáles considera usted, ingeniero, son las principales diferencias entre la ciberseguridad orientada a estos dos tipos de tecnologías? De la información Sí, y los de la IT operación. y los OT. Ajá, Sí. perfecto. Lo primero es que cuando estamos orientando la ciberseguridad hacia la tecnología de la información, nos preocupa la confidencialidad. ¿Sí? Lo que hablábamos de la suplantación de identidad, de que tenga acceso a la información quien la debe tener. Luego nos preocupa que los datos sean exactos, sean veraces, que no sean, que en algún momento no sean intervenidos, ¿ya? O sea, la integridad. Y por último, la disponibilidad. Pero cuando ya hablamos de la tecnología de la operación, se nos cambia la matriz. ¿Por qué? Porque la tecnología de la operación está soportando una infraestructura que se considera crítica porque presta un servicio esencial. Entonces, ese servicio esencial, la carencia de ese servicio esencial podría afectar la vida de una persona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando estamos protegiendo o desde la ciberseguridad, desde la tecnología de la operación, lo más importante es la disponibilidad y la confiabilidad. Luego viene la integridad y por último la confidencialidad. Allí es donde existe la gran diferencia entre proteger la TI y proteger la tecnología de la operación. Y algo muy importante, acá en ciberseguridad para la tecnología de la información nos preocupa mucho la información como ese activo de valor para la empresa, ¿sí? Y nos preocupa mucho lo que es la privacidad. Acá en la tecnología de la operación nos preocupa primero la vida de las personas. Segundo, lo que es ese ciberactivo que necesitamos proteger, ¿sí? Y luego, sí, los datos o la información que se corre a través de las redes de transporte. Entonces yo creo que allí hay unas diferencias bien claves de los dos temas. Y abordar la ciberseguridad en ambos sentidos es una gran diferencia. Entonces, como la abordé, como lo acabé de explicar ahorita, se aborda para tecnología de la información, pero para la tecnología de la operación se aborda de un modo diferente. O sea, acá en tecnología de la información identificábamos qué nos generaba valor. Acá en tecnología de la operación identificamos cuál es ese activo crítico que debemos de proteger. Y una vez identificamos el activo crítico que debemos de proteger, identificamos cuáles son esos ciberactivos críticos que están allí dentro de ese activo que debo proteger. Por ejemplo, un activo crítico puede ser una subestación, una planta, y un ciberactivo crítico es alguno de los dispositivos que usted mencionaba bien ahora, profesor, como cuáles, una RTU, un PLC, ¿sí? un reloj de tiempo, un equipo de comunicación. Cuando ya los identificamos cuáles son sus amenazas, sus vulnerabilidades, su nivel de riesgo, establecemos una zona de seguridad perimetral que debemos de proteger, la monitoreamos, ¿sí? Verificamos que exista un acceso seguro a esos ciberactivos críticos, verificamos de que existan planes de recuperación de incidente, planes de recuperación de desastres y que exista la adecuada conciencia del personal. Entonces son dos enfoques diferentes. Muchas gracias, ingeniero. Continuando con nuestra charla, ahora que está tan vigente el tema de la energía eléctrica y la preocupación que a todos nos asalta, ya sea porque los embalses están bajos de nivel o porque las fuentes con las que pensábamos teníamos no resultaron ser tan ciertas, bueno, pues dentro de todas las posibilidades que pueden existir en esta información. Pero hablando en tema de ciberseguridad, ingeniero, cuéntenos desde su perspectiva y obviamente pues desde la confidencialidad obviamente que nos requiere de nosotros como profesionales, el sector eléctrico colombiano, ¿qué tan preparado está en términos de ciberseguridad? En 2010 empezó esta inquietud, ¿sí? Y empezó, de hecho, con la pregunta de qué podemos hacer para protegernos de un ataque cibernético.
y se empezó a trabajar a nivel sectorial con las empresas del sector eléctrico para poder generar un acuerdo que nos permitiera implementar una guía de ciberseguridad para proteger a la empresa de un ataque cibernético. Y el primer acuerdo fue el acuerdo 788, que fue liberado más o menos como en 2014-2015. El acuerdo tenía varios capítulos, entre los cuales estaba identificar ese activo crítico, que primero tuvo 15 criterios y hoy tiene 9 criterios que se deben de tener en cuenta para identificar cuál es el activo crítico. Después, identificar cuáles eran esos ciberactivos críticos que con base en 3 criterios se identificaba, que están en el acuerdo, qué es un ciberactivo crítico, y después de eso establecer un perímetro de seguridad electrónica, establecer la seguridad física adecuadamente, protegernos de la cadena de suministro, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con seguridad física. Entonces, el primer acuerdo tenía pues muchos de estos componentes, luego pasó a ser el acuerdo 1241, luego el acuerdo 1347 y por último está el acuerdo 1502. O sea que llevamos 14 años, ¿sí?, trabajando en un acuerdo en el sector eléctrico que nos permite implementar una guía de ciberseguridad para poder proteger la tecnología de la operación que nos permite entregar ese servicio esencial que es la energía eléctrica de una manera segura, económica y confiable. Sin embargo, ¿sí?, no sé, como nos ha sucedido en los 3 últimos años, hemos sido víctimas de ataques cibernéticos en el sector eléctrico, ¿sí? Y específicamente no en tecnología de la operación, sino que se ha dado más que todo en la tecnología informática que tiene que ver con los sistemas de facturación, con los sistemas comerciales que soportan que soportan todo lo que es el servicio de energía. Ataques que tienen que ver con secuestro de la información y que han afectado a distintas empresas aquí en Colombia, pero específicamente en tecnología de la operación, donde pueden haber ataques de denegación de servicio o otro tipo de ataques que inclusive pueden ser daños físicos o ocasionar apagones como han ocurrido en otros países. Hasta este momento pues no ha ocurrido en Colombia en tecnología de la operación. ¿Ya? Ingeniero, está también muy relevante hoy en día dentro del mundo de la ciberseguridad la ingeniería social, como una forma de pescar información, de obtener datos, obviamente orientados hacia la penetración de sistemas o robar la identidad de una persona. Cuéntenos cómo interviene la ingeniería social en el contexto de la ciberseguridad. Sí. Hay 2 maneras de verlo. Una, como lo acaba de mencionar, y es cuando el atacante está utilizando la ingeniería social como un medio para alcanzar su objetivo. Entonces, ahora que mencionaba los ataques de secuestro de la información, uno de los vectores de ataque es que se le envía un correo a la persona y la persona recibe el correo y le hace un clic al anexo o al enlace. Cuando le hace clic al anexo o al enlace es donde guarda en su máquina ese código malicioso que va a abrir una puerta trasera en el equipo para conectarse con una consola de comando y control y luego hacer un ataque sobre la máquina y sobre los equipos que están al lado de ella y sobre la empresa. Entonces, la ingeniería social como un medio. Pero también la ingeniería social, esto se va a escuchar un poco extraño, nos sirve para educar a las personas. Entonces, por ejemplo, cuando las personas entran normalmente a las empresas, las personas deben de recibir una charla cara a cara contándoles qué es la ciberseguridad, cuáles son las políticas de ciberseguridad y qué se hace para proteger la empresa. Después de que las personas han recibido estas charlas o estas capacitaciones, han presentado alguna evaluación, deben de permanecer
con un conocimiento continuo a través de mecanismos como e-learnings o cursos que se publican en las intranets, donde el empleado vuelve y actualiza la información, ¿sí? Y vuelve y actualiza esos conceptos y esos fundamentos de ciberseguridad. Pero ¿cómo sabemos si esa persona realmente está lista para un ataque? Haciéndole un ataque. Entonces, así como se prueban los sistemas y los equipos para ver si son vulnerables, la ingeniería social también se puede utilizar para probar a los colaboradores y a las personas para que ellos mejoren su postura frente al riesgo de un ataque cibernético. Entonces, es otra manera también de usar la ingeniería social en ciberseguridad. Ingeniero Sigifredo Hernández, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a nuestro programa Hablemos de Ciberseguridad dentro de Univalle Magistral. Queremos invitarlos para nuestro próximo programa, continuar y cerrar nuestro diálogo. Hablemos de ciberseguridad. Los esperamos.